En el libro de Romanos. Romanos, vamos a ir a nuestras Biblias, a Romanos capítulo 1, vamos a leer versículo 23 hasta el 25. Muchas gracias por ponerse en pie para leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 23 al versículo 25. El tema del mensaje, hermano, en esta tarde o noche ya, lo que no debemos cambiar. Hay muchas cosas, hermano, que no debemos cambiar. Y ya vamos a ver de qué se trata este tema. Lo que no debemos cambiar. Porque la Biblia aquí nos presenta que el ser humano ha cambiado a muchas cosas, ¿verdad? Y muchas cosas cambian, hermano. Muchas cosas cambian. El año pasado yo alquilé un vehículo y era normal con gasolina. Y hoy pues nos dieron un vehículo eléctrico, ¿verdad? Y dijo, qué raro esto, ¿verdad? Pero bueno, hermano, ya andamos un carro eléctrico, ¿verdad? Pues ya cambia. Nuestro mundo cambia, hermanos. Pero vamos a ver que nuestro Dios no cambia, ¿verdad? En el sentido de lo que Él es, hermano. En el sentido de lo que Él nos ha dejado, ¿verdad? En el sentido también de que nosotros tenemos que reconocer que siempre lo necesitamos en nuestras vidas. Lo que no debemos cambiar. Vamos ahí a nuestro pasaje. Yo se lo voy a leer en voz alta. Usted puede leerlo con su vista. Dice la palabra de Dios así: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición de ser tus hijos. Gracias, Padre, por ser tan bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Te pedimos siempre que tú perdones, limpies todo lo malo, Señor, que nos ayudes a ser mejores cristianos cada día. En tu mano encomendamos nuestras cargas, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Bendice, Señor, el mensaje de tu palabra y te damos la gloria a ti en todas las cosas, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Lo que no debemos cambiar. ¿Por qué menciono eso, hermano? Porque este mundo constantemente está cambiando, ¿verdad? Hay muchos cambios, hermanos, que están surgiendo en este mundo. Y sin embargo hay ciertos principios, hay ciertas cosas que encontramos en la palabra del Señor, que el Señor mismo dice, debemos mantenerla. La primera de ellas, hermanos, es no cambiar la identidad de Dios. No cambiar la identidad de Dios. Que sepamos, hermanos, quién es nuestro Dios. Que sepamos que para nuestro Dios no hay nada imposible. Que su poder no cambia. Su poder no cambia. Ahí menciona la Biblia, si usted conmigo el versículo 23, comienza ahí, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Es interesante la palabra, cambiaron la gloria. Y cuando habla de la gloria, hermano, está hablando de su divinidad, está hablando de su grandeza, está hablando de su poder, está hablando de lo que Él es, hermano. No podemos nosotros venir y tomar a Dios como una semejanza humana. En este caso, como una semejanza menciona de un animal creado por Dios. Debemos entender que para Dios, hermano, no hay nada imposible. Yo recuerdo en la Biblia menciona cuando el Señor estaba hablando con Marta acerca de su hermano Lázaro. Y el Señor le dijo a Marta, mira Marta, no te he dicho que si no crees verás la gloria de Dios, ¿verdad? La grandeza de Dios. Y qué importante, hermano, a pesar de la situación en que estamos viviendo, muchas veces la psicología o muchas veces la filosofía
quiere tratar de meternos y encajonarnos en otras cosas y limitarnos, hermano, en cuanto a la grandeza de lo que Dios puede hacer. Qué importante, hermano. Mire, si perdemos la identidad de Dios, perdemos también nuestra identidad, hermano. Porque somos sus hijos. Creemos en lo que Él es. Creemos en lo que Él puede hacer. Hoy en día tenemos mucha gente que dice, no, Dios no existe. ¿Por qué no existe Dios? Es que no le vemos. Hay muchas cosas que no vemos, hermano, y existen. Existe la gravedad y no la vemos. ¿O sí ve usted la gravedad? No la vemos. Existe el oxígeno. ¿Usted lo ve o no lo ve? No lo vemos, pero sí lo respiramos. Y mucha gente dice, Dios no existe porque no lo vemos. Hermanos, qué importante que entendamos que es cierto, no vemos a Dios, pero sí hemos visto lo que Él puede hacer en nuestra vida. Nuestro Dios es un Dios, hermano, que se manifiesta en nosotros. A mí vaya conmigo por fuera de la Biblia. Vamos a ir a San Juan. San Juan, capítulo 4, el versículo 23 y el versículo 24. San Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Mas la hora viene, hablando Jesús con la mujer pecadora, una mujer que había tenido muchos maridos, la mujer samaritana. Y ahora es, dice la Biblia, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿en qué, hermano? En espíritu. Es interesante la palabra espíritu, porque un espíritu no lo vemos, pero ahí está, hermano. Nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios existe. Y menciona ahí la palabra, menciona en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y dice el versículo 25, 24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermano, qué importante, es cierto. Mucha gente va a cuestionarnos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos creyendo? Mucha gente dice, no vemos a Dios, pero sí vemos lo que Él hace. Si vemos lo que Él ha hecho, hermano, en nuestra vida cristiana. Dios nos manda a que aprendamos a tener fe. ¿Y qué es la fe, hermano? Vaya conmigo, por fuera, hay un pasaje muy bonito ahí en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11 y el versículo número 5. Verso 11, perdón, vamos a leer el versículo 1 primero. 11, Hebreos capítulo 11 y el verso 1. Dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no queda, hermano. No se ve. No se ve, hermano. Por fe andamos, no por vista. Y qué importante, hermano, que entendamos que no debemos cambiar nuestra convicción acerca de quién es nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es grande. Es cierto, no lo vemos, pero sí hemos visto a través de los años lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y eso no debemos cambiarlo, hermano. Porque nuestro mundo hoy en día quiere tratar de dictarnos otro tipo de pensamiento, tipo de filosofía, de creer en algo que vemos. No, hermano, nuestro Dios es un Dios. La Biblia menciona que Dios es espíritu. Aunque sabemos, hermano, que Él un día vino. Sabemos que un día murió en esa cruz del Calvario. Y sabemos que por fe, usted y yo cuando muramos, vamos a la gloria. No debemos perder la esencia, hermano, de eso. Qué importante, hermano, es que no cambiemos la identidad de quién es nuestro Dios. Número 2, no debemos cambiar la verdad. No debemos cambiar la verdad. Qué importante, hermano. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Hermano, hoy en día tenemos tantas filosofías en este mundo. Y fácilmente mucha gente
puede dejarse llevar por pensamientos que no son de la palabra de Dios. Debemos seguir la verdad. El Señor le dijo a Josué: mira, Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermanos, no cambiemos la palabra de Dios. Debemos seguirla, debemos mantenerla, que sea nuestra convicción personal, el poder estudiar, leer la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas. Tenemos que seguir la verdad, hermano. Dios menciona en los versículos que leímos, si usted vuelve conmigo, por favor, allí a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 y el versículo 24, o vamos a leer el versículo 25. Dice la Biblia: ya que cambiaron. ¿Qué cambiaron, hermano? ¿La verdad de quién? Qué interesante es eso, ¿verdad? ¿Por qué vamos a seguir la filosofía de las personas de este mundo, hermano? Tenemos que seguir la verdad, no de los hombres. Debemos seguir la verdad de Dios, hermano. ¿Y dónde está la verdad de Dios? Aquí está. Esto no podemos cambiarlo, hermano. Esto tenemos que mantenerlo. Que sea una convicción firme en nuestra vida cristiana, seguir la palabra de Dios. Porque el Señor le dijo a Josué: mira, entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces queremos que nos salgan bien las cosas y las estamos haciendo a nuestra manera. No, hermano, tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Él nos manda que sigamos su palabra, que practiquemos, que vivamos su palabra en nuestras vidas. Vaya conmigo por fuera allí a nuestra Biblia, a 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 4. Vea conmigo el versículo 1 hasta el versículo 4. Eso es lo que el Señor le encargó a Timoteo. También Pablo le encargó eso a Timoteo. Que siempre siguiera la palabra de Dios, que siempre predicara. Hermanos, tenemos que predicar la palabra de Dios. Tenemos que compartirla. Yo sé que muchas veces el hombre quiere seguir sus propios caminos. La Biblia menciona que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino ¿de qué? De muerte. Hermano, el caminar con Cristo es lo mejor. Yo sé que no es fácil. Sé que batallamos. Sé que luchamos. Sé que el diablo nos presenta tantas tentaciones. Sé que el mundo ofrece tantas atracciones. Sé que nuestra carne es influenciada por tantas cosas que hay en este mundo. Pero qué importante, hermano, que sigamos la palabra de Dios, hermano. Ve conmigo ahí 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice a Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique, ¿qué cosa, hermano? Que predique la palabra. Esta palabra escrita, hermano, tenemos que compartirla. Dice que predique la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina que está en la palabra de Dios. Tenemos que seguir, hermano, la palabra de Dios. Mira el siguiente versículo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias, ¿qué, hermano? Es interesante la palabra propia, concupiscencia, sus propios deseos, su propia forma de ver las cosas. Hermano, la Biblia no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que Dios dice. Lo que Dios dice, esto tengo que hacer. Muchas veces me guste
o no me guste. Tenemos que seguir la palabra de Dios, hermano. Recuerde que a Dios no lo vemos, pero tenemos que hacer lo que Él dice. Tenemos que seguir. Mire, el siguiente versículo, hermano, menciona allí, porque vendrá tiempo, lo que leímos, ¿verdad? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? A las fábulas. ¿Qué son fábulas, hermano? Son cuentos. Es lo que la gente inventa, hermano. Tenemos que seguir la palabra de Dios, hermano. Eso no podemos cambiarlo. Dios nos manda a que la mantengamos, a que la practiquemos en nuestra vida. Vaya conmigo también allí ahí mismo, 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, ahí mismo en el mismo libro, capítulo 2. Vea conmigo el versículo número 14 en adelante. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, dice, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Pero mira el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, como cristiano, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, hermano, la palabra de verdad. Mas evita, dice, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Es interesante esta palabra, hermano. Conducirán más a la impiedad. Tenemos que seguir las cosas como Dios dice, hermano, no como yo pienso. Dice el siguiente versículo, hablando allí de dice, y su palabra carcomerá como cangreno, los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ellos decían que la resurrección, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna. ¿Qué cosa trastorna? La fe de algunos. Que es importante mantener, hermano, nuestra fe en el Señor. ¿Qué es la fe? No lo vemos, pero Dios hace, hermano. No leímos ahí en Hebreos 11, 5 o 6 menciona que sin fe es imposible agradar a Dios. No lo vemos, pero debemos mantener su palabra, hermano. Su palabra, hermano, no podemos cambiarla. Es triste cuando la gente, miren, hermano, es interesante cómo muchas cosas están pasando en este mundo y es de acuerdo a la palabra de Dios. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, hermano, permanece. ¿Para cuándo? Para siempre. El mundo está cambiando, pero no cambiemos la palabra de Dios, hermano. No cambiemos la identidad de quién es nuestro Dios. Que no hay nadie como Él, hermano. Debemos confiar en Él. Y número 3, lo que no debemos cambiar. En tercer lugar, el reconocer nosotros quiénes somos, hermano. Es importante, hermano, que entendamos que nosotros necesitamos a Dios en nuestras vidas. Hay que entender de dónde el Señor nos ha sacado. Hay que entender, hermano, la vida que Dios nos ha dado. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Hermano, usted y yo necesitamos siempre del Señor. Que no se nos suba a la cabeza otra cosa. Que no se nos suba otra cosa a la cabeza. No, pues ya, yo me las puedo sola. No. Yo me lo puedo solo, no. Yo soy capaz de hacer esto y aquello. No, hermano. Necesitamos al Señor. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Pero es importante que siempre lo estemos buscando. Es importante que siempre estemos aprendiendo de lo que Él quiere enseñarnos a través de su palabra. Necesitamos al Señor, hermano. Es triste ver a tanta gente que se aparta de Dios por las cosas materiales de este mundo. Hoy en día, no sé, allá en Guatemala, pero allá hay mucha gente. Muchas veces los hermanos se alejan de la iglesia.
Hermano, ¿por qué no venir a la iglesia? No tengo tiempo. ¿Cómo que no tiene tiempo? Es que sí, estoy trabajando duro. Estoy haciendo esto y aquello. Hay mucha gente, hermano, que fácilmente se deja llevar por las cosas materiales de este mundo. La Biblia enseña que nuestra vida o la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Yo sé, hermano, que la sociedad allá afuera nos tilda de esa manera, ¿verdad? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Verdad? Ya nos tildan por clase. Clase pobre, clase media, clase alta, ¿verdad? Para Dios no es así, hermano. Para Dios no es así. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee, sino consiste en esa relación personal con Dios, hermano. Eso es lo que vale, hermano. Eso es lo que vale. Lo que tenemos, mañana usted lo puede perder. Así como lo está escuchando, hermano. Su vida se puede terminar mañana. Pero qué bendición, hermano, siempre reconocer que necesitamos del Señor. Quiero que vaya conmigo, por favor, allí al libro de Romanos estábamos, capítulo 1. Y el versículo 28. Romanos capítulo 1 y el versículo 28. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Dice la palabra de Dios. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta, ¿a quién, hermano? A Dios. No necesitamos de Dios. Sí necesitamos de Dios, hermano. Él nos creó. Por Él, hermano, por Él estamos en este mundo. El pastor hablaba de comer pavo. Gloria a Dios, hermano. Por las comidas que el Señor nos da. Por las bendiciones que Dios nos da. Gracias a Dios, hermano, por nuestro Dios. Lo necesitamos, hermano. Sí. Eso no debemos cambiarlo. Tener siempre, como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. ¿De quién? De Dios. Qué importante que siempre sintamos esa sed. De buscar al Señor. De depender de Dios, hermano. Porque sí lo necesitamos. Quiero que vaya conmigo, por favor, al libro de Hechos. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Veo que es el versículo 28 al 30. Hechos capítulo 17. Versículo 28 al 30. Dice la palabra de Dios. Aquí Pablo llegó a cierto lugar de Atenas. Y esta gente, pues usted sabe, no sé cuánto han estudiado la filosofía de esta gente griega, siguiendo tantos dioses, siguiendo tantas filosofías. Pero Pablo dice, miren, la verdad es que yo les quiero predicar al Dios que ustedes no conocen. Dice ahí, hermanos, el versículo, Hechos capítulo 17, versículo 28. En sí, el versículo 28 dice, porque en Él, ¿qué, hermano? Qué interesante, ¿verdad? En Él vivimos. Ah, hermano, esa palabra es interesante. En Él vivimos. Él es la fuente, hermano, de nuestra vida. Así como lo está escuchando. En Él. Mire, en Él vivimos, hermano. En Él vivimos. Y no solamente vivimos. ¿Y nos qué? Y nos movemos, ¿verdad? Ah, hermano. Qué importante que entendamos esas grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios. Y sigue diciendo, ¿y qué más? Y somos. Y somos. Pablo decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Qué importante que reconozcamos, hermano, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Gracias a Dios, hermano. Porque si un día nos alcanzó, que no nos olvidemos de eso, hermano. Es triste ver cristianos que se apartan del Señor. Cristianos que deciden
seguir otro camino y no seguir el camino que el Señor nos ha trazado. En Él vivimos, por Él nos movemos. Yo sé, hermano, que mucha gente hoy en día se cree la mamá de los pollitos, dicen allá, ¿verdad? Mucha gente que se cree por sus cosas materiales y que han alcanzado cierto éxito, a lo que ellos llaman financieramente, ¿verdad? Se sienten las grandes personas. Pero ¿qué pasa cuando lo pierden? ¿Qué les queda? Pero qué importante, hermano, que usted y yo aprendemos a caminar con el Señor. Hermano, no hay nada mejor, hermano, que reconocer que necesitamos de Dios, que lo necesitamos en nuestras vidas, todos los días. Podemos levantarnos y orar, podemos mirar su palabra, podemos siempre buscar su iglesia. La iglesia, hermano, no es la iglesia de los hombres, no es la iglesia de los hombres, hermano. Este sistema que Dios ha dejado de congregarnos, Él lo estableció. Él dijo: voy a edificar mi iglesia, ¿verdad? David decía: una cosa he demandado, una cosa he demandado a Jehová, ¿esta qué? Buscaré que esté, ¿quién? Yo, ¿verdad? Que esté yo en la casa. ¿Cuándo? Todos los días de qué? De mi vida. ¿Para qué? Hay gente que ahí van a perder el tiempo. No, hermano. Venimos porque necesitamos al Señor en nuestras vidas. Lo necesitamos, hermano. Para contemplar, menciona, para inquirir, para contemplar. Estudia las palabras, hermano. Inquirir, contemplar. La hermosura de quién, hermano? De Jehová. Porque Él me esconderá. ¿En dónde? En su tabernáculo. En el día malo. Me ocultará en lo reservado de su morada. Qué importante, hermano, que entendamos que estamos al Señor. Eso nunca nos debemos cambiar, hermano. Siempre busquemos al Señor. ¿Le va bien el trabajo? Gloria a Dios, qué bendición, ¿verdad? Cambió de carro, qué bueno. Qué bueno. Cambió de casa, gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno, hermano, qué bueno. Pero siempre no cambiemos el buscar al Señor, hermano. No dejemos de buscarlo. En el Antiguo Testamento la Biblia habla que Israel le volvió la espalda a Dios, hermano. Si usted lee el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 18. Me dejaron, dice el Señor. Me abandonaron. Sin Dios, hermano, somos un fracaso. Necesitamos siempre al Señor en nuestras vidas. Reconozcamos, hermano, quiénes somos. Termino con este pasaje. Vaya conmigo al libro de Romanos. Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Versículo número 18. Gracias a Dios, hermano, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios sigue haciendo. Él es el único que puede cambiar, transformar nuestra vida. No leímos todo lo que es Romanos capítulo 1, pero ya habla que Dios los entregó a la perversidad. Dios los entregó a la inmundicia, porque así es este mundo, hermano. Así somos cuando nos apartamos del Señor. El diablo nos va a ofrecer un camino ancho. El diablo va a ofrecer un montón de placeres. Es interesante, hermano, todo lo que el mundo nos ofrece. Es interesante todo eso. Pero es mejor seguir caminando con el Señor. Y entienda, hermano, entienda, usted y yo necesitamos del Señor. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Quiero que vaya conmigo ahí. Pablo está diciendo, hermano, quiénes somos. Vea capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 18 al 21. Dice la palabra de Romanos capítulo 7, verso 18. Dice Pablo: yo sé que en mí, esto es en mí, ¿qué, hermano?
en mi carne. Está hablando de su vieja naturaleza caída. No mora ¿qué? No mora el bien. Porque el bien está en mí, pero no el hacerlo. Usted sabe que batallamos, hermano. Luchamos, ¿verdad? Pero mire el verso 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermano, qué importante que entendamos eso, hermano. Mire, hermano, el hecho de estar en Cristo no significa de que nuestra vieja naturaleza ya no esté. Ahí está, hermano. Por eso necesitamos venir a la iglesia. Por eso necesitamos su palabra. Por eso necesitamos orar. Pedir al Señor que no nos someta en tentación. Que Él nos libre del mal. Por eso necesitamos del Señor, hermano. No es por otra cosa. Que es importante que entendamos quiénes somos, hermano. Necesitamos del Señor. No importa en qué condición, en qué posición estemos. No importa, hermano. Necesitamos del Señor. Sigue diciendo ahí el versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en ¿quién? En mí, ¿verdad? Es cierto, hermano. No crea que los pastores somos perfectos. No crea que los pastores no tenemos tentación. Sí, hermano. No crea que los pastores andamos con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero batallamos y luchamos y seguimos adelante, pidiéndole al Señor que nos siga ayudando. Ore por su pastor. El pastor también ora por ustedes. El pastor se preocupa por ustedes. Hermano, ¿por qué no venir a la iglesia? Es triste, hermano, cuando los hermanos piensan, ay, pastor, que se quiere meter en nuestra vida. Ya me quiere decir qué es lo que yo tengo que hacer. Pues sí. Él busca su bienestar. Como Dios, hermano. Como Dios. Hermano, entendamos una cosa. En Dios encontramos lo mejor para nuestras vidas, hermanos. Hay cosas que no debemos cambiar. No cambiemos, hermanos, la identidad de quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? No cambiemos la verdad. No cambiemos el reconocer quiénes somos. Que usted y yo necesitamos siempre del Señor. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Este mundo está cambiando. Usted lo sabe. El mundo está cambiando. La tecnología está haciendo grandes cambios. Tantas cosas que están pasando, hermano. Pero usted y yo, hermano, siempre sigamos caminando con el Señor. Pongamos de pie, hermano, y terminamos en palabras de oración. Vamos a orar. Padre Celestial,